Bueno, esta clase, la idea es que podamos un poco problematizar, charlar sobre el capitalismo. ¿Qué es el sistema capitalista? Una palabra que obviamente todos conocemos y que a todos en este momento seguramente se nos viene a la mente un montón de imágenes y cosas de lo que puede ser el capitalismo. Pero la idea es que podamos hacer un poco un recorrido histórico. El capitalismo en definitiva es un sistema muy joven, que tiene nada más que 200 años. Si pensamos en la historia de la humanidad, 200 años es realmente muy poco. Y en definitiva también pensar cuáles son las problemáticas que genera este capitalismo, o cuáles son las posibilidades de construir un mundo mejor en el marco del capitalismo, o de construir otro sistema, eventualmente. Pero me parece que siempre la política, las discusiones giran un poco en torno a esto, ¿no? A cómo mejorar o cómo hacer que podamos vivir en un mundo mejor, más igualitario, con derechos que se garanticen para todos los habitantes, todos los ciudadanos. En definitiva, hay un acontecimiento histórico que lo hemos estudiado en el colegio, lo seguimos estudiando, lo sigue apareciendo en los libros de historia, está muy presente, que es la Revolución Industrial. Digo, ¿por qué se estudia tanto la Revolución Industrial? Bueno, porque es un acontecimiento, un proceso que va a transformar radicalmente el mundo, la sociedad, las relaciones humanas, la economía, el rol del Estado. La Revolución Industrial, a lo que le da nacimiento, es al capitalismo. No es un proceso, obviamente, totalmente mecánico en el cual se crea la máquina de vapor y de golpe está el capitalismo, sino que es un proceso complejo, de hecho por distintas etapas. Se puede ubicar la primera etapa entre 1780, 1790, 1830, 1840. Una segunda revolución industrial, si se quiere, que es mucho más ligada a la máquina que producen máquinas y al Fordismo a partir de 1870, ¿no? Pero en definitiva es un proceso en el cual lo que se va a consolidar es la propiedad privada, ¿no? ¿Cuál es la característica principal que tiene el sistema capitalista? Que los medios de producción son de propiedad privada. ¿Qué son los medios de producción? La tierra, las máquinas, las fábricas, los vehículos, el transporte. Es decir, vivimos en un mundo donde las cosas tienen dueño, tienen dueña. Hoy en día no hay un lugar en toda la Tierra que no tenga dueño, que no sea un lugar explorado, ¿no? Es decir, puede tener un titular, un individuo, una persona que sea propietaria, o va a estar en el marco de algún estado, de algún país. Entonces esa tierra va a pertenecer a ese estado, ¿no? En definitiva, el capitalismo ha logrado una consolidación de la propiedad privada que previo a la revolución industrial no existía. No existía porque había tierras no exploradas, porque había tierras comunales. Pensemos, por ejemplo, en Robin Hood. Robin Hood era un personaje histórico que en unos bosques protegía el avance justamente de quienes se percibían como dueños de la tierra, ¿no? En esas tierras comunales, ¿qué es lo que sucedía? La gente cazaba, recolectaba, podía habitar, ¿no? Bueno, o por ejemplo el proceso de migración que se da a partir de la Revolución Industrial. Esto que se estudia como las fuertes migraciones del campo a la ciudad. No es porque había trabajo en la ciudad, todo lo contrario, el trabajo en la ciudad eran las grandes fábricas, en pésimas condiciones, de hecho había enorme desempleo. La migración se da porque de golpe en los campos empieza a aparecer gente con títulos de propiedad que dicen, bueno, esta es mi tierra. Y empieza justamente el cercamiento de tierras, ¿no? Entonces hay un desplazamiento de pobladores que van a estar despojados de sus tierras y que se ven obligados a migrar a las grandes ciudades. Lo mismo podemos pensar en los procesos latinoamericanos, ¿no? O en otras latitudes con un capitalismo menos afianzado o tardío, en el cual es el Estado-Nación quien avanza con el ejército en la expansión de las tierras, ¿no? Como puede ser el caso de la Argentina, la campaña del desierto, el genocidio indígena, para consolidar el Estado-Nación, o como puede ser también el ejemplo de Inglaterra avanzando sobre California y todas las tierras justamente del oeste, la película Danza con Lobos, no sé si alguien la vio, donde justamente lo que se da es esto, el Estado avanzando sobre tierra no explorada, ¿no? Entonces, lo que habilita el capitalismo, la revolución industrial, y esta consolidación progresiva que se va a ir dando, es la exploración de tierras, ¿no? La sacralidad de la propiedad privada, y a partir
de la consolidación de la propiedad privada, lo que va a emerger, en definitiva, son las clases sociales. Antes, podemos decir que el mundo estaba basado no solamente en la propiedad de la riqueza, sino en clases y estamentos, ¿no? Uno podía tener una posición de privilegio basada en otras cosas, ¿no? Ya sea en títulos feudales o justamente en una posición, digamos, de prestigio, ya sea por la religión o bueno, por la propia política, ¿no? Pero acá la cuestión económica y la posición de capital va a ser central en el capitalismo. Que existan pobres, ricos, clase baja, media, media alta, las clases dominantes o como querramos llamarle, va a estar directamente relacionado a la propiedad, a la posesión de estos medios de producción, ¿no? Si yo tengo 1.000.000 de hectáreas, yo si quiero puedo no trabajar directamente, ¿no? Es decir, puedo elegir acumular capital sin necesariamente estar trabajando, ¿no? Si yo tengo 10 empresas, puedo tener gerentes y no trabajar y acumular capital, ¿no? Ahora, si yo no poseo ni industria, ni tierra, ni casa, ni auto, ni nada, yo solamente voy a vender mi fuerza de trabajo, es decir, voy a vender mi tiempo, voy a vender mi capacidad a cambio de un sueldo. Voy a pasar a ser un trabajador asalariado. El capitalismo está basado en esta dinámica, ¿no? Es la principal tensión entre capital y trabajo, en la cual justamente una gran porción de la población, la gran parte de este mundo, trabajamos a cambio de un salario. ¿Por qué? Porque el capitalismo se basa en el intercambio, luego, de dinero por bienes, mercancías, servicios. Es decir, me encanta dar clases, lo disfruto, pero además de que me gusta dar clases me pagan y con esto yo pago el alquiler, la luz, el gas, etcétera, etcétera, ¿no? Este sistema basado en el consumo y en el intercambio de mercancías por el dinero, ¿no? Este capital que es tan central en este capitalismo. Obviamente el capitalismo ha tenido distintas fases. Lo mismo el capitalismo en sus inicios, que otro de los factores centrales es el comercio internacional, y a partir de ahí, por supuesto que la máquina de vapor y la creación de nuevas tecnologías fueron centrales. Primero que el transporte era el barco, entonces los traslados y el comercio se agiliza. Luego la gran creación del siglo XIX es el ferrocarril, ¿no? El primer ferrocarril inglés, 1825, el primer ferrocarril en América, en Cuba, se da en el 55. Ya a partir de los 60 y 70, con capitales ingleses, se desarrolla todo un sistema de transporte ferroviario en el continente americano. Argentina llegó a tener 40.000 kilómetros de vías, imagínense. Un tren que va a llegar justamente a lugares prácticamente inexplorados o con una población muy baja. Y en definitiva, todo esto es para la consolidación de este capitalismo. Y para algo que van a llamar los clásicos, los economistas, David Ricardo, Adam Smith, van a hablar de esta división internacional del trabajo. Así como en la Revolución Industrial hubo una división del trabajo, en términos de que le pone fin o le pone una limitación muy grande al artesano, a la pequeña fábrica, donde el trabajador hacía un producto, estaba en contacto y tenía una capacidad, un conocimiento para hacer sillas, por ejemplo, o para trabajar el cuero o el metal. La gran industria va a comerse estas pequeñas experiencias, fábricas artesanales, o lo que hoy diríamos una pyme, ¿no? Y, en definitiva, en una segunda fase, se da una división internacional del trabajo. Es decir, como en la fábrica, un trabajador cortaba la madera, otro clava los clavos, otro vende, otro... Imagínense las líneas de producción, ¿no? Esta división va a darse a nivel mundial, ¿no? Entonces lo que van a decir es, bueno, el capitalismo va a funcionar cuando algunos países incorporen este capitalismo exportando materia prima, productos agropecuarios, minerales, petróleo, otros hagan vehículos, otros desarrollen tecnologías, no sé, digitales. Estoy inventando un poco, ¿no? Pero en definitiva, a lo que voy, más allá del ejemplo de cómo se incorpora cada uno, es esta idea de que el capitalismo funciona cuando todas las naciones o Estado-nación se entrelazan económicamente. Lo que nadie nos contó cuando se dio esto, cuando este paradigma
y este pensamiento económico fue aceptado, o fue la corriente económica predominante, es que la incorporación por parte de quienes exportaban la materia prima iba a generar una relación asimétrica, una relación de dependencia por parte, sobre todo, de estos exportadores, que luego van a importar productos terminados y los van a consumir. Caso del algodón, caso de, bueno, la manufactura, en el caso argentino, el vínculo comercial con Inglaterra, ¿no? Muy claro, o en América en general. Entonces, tenemos el sistema capitalista, que es, podemos decir que es un modo de producción. Es una forma en la cual se organizan las fuerzas productivas, que tienen determinadas relaciones de producción, en el cual, en este caso, los medios de producción son de propiedad privada, pero hubo otro modo de producción. Antes estuvo el feudalismo, antes estuvo el esclavismo, estuvo la experiencia en el siglo XX del comunismo, donde justamente se organizó de otra forma la vida en este mundo, la economía, las relaciones. Y el capitalismo va a venir, obviamente, a crear estructuras, instituciones, que van a ser funcionales y van a sostener un poco este sistema. Lo que es central, y bueno, Marx justamente le da mucha entidad a esto, es el Estado, la aparición del Estado como algo inherente al capitalismo. Marx va a decir el Estado es un Estado capitalista. Bueno, es una discusión válida, si es así o no, pero sí podemos ver que, en definitiva, va a haber un gran esfuerzo en la segunda mitad de 1800 en consolidar los Estados, ¿no? Consolidar el Estado para incorporar a el Estado-nación a la dinámica del capitalismo. El Estado-nación, en términos weberianos, de Weber, ¿no? Límites territoriales, monopolio de la fuerza, una centralidad política, ¿no? Un cierto consenso o un orden normativo, constituciones, leyes, etc. En definitiva, estados que se crean, estados que se incorporan al mercado mundial, relaciones asimétricas, por supuesto, y la aparición de clases sociales, luego de la Revolución Industrial, que va a generar bueno, una fuerte desigualdad. En definitiva, el rol del Estado va a ser arbitrar entre los distintos sectores sociales, para lograr una mayor igualdad, ¿no? Ahora, el Estado, obviamente, se va transformando a lo largo del tiempo. No es lo mismo el Estado en 1500, una cosa muy rudimentaria, previo obviamente al capitalismo, o con un capitalismo muy incipiente, muy mercantil, a el Estado luego de la Revolución Francesa y la aparición de los derechos, ¿no? Los derechos civiles, el fin del absolutismo. El Estado del siglo XX, luego de la crisis del 30, donde aparece esta idea del keynesianismo, donde se busca constituir un capitalismo con inclusión social, ¿no? O un Estado presente que garantice derechos como vivienda, salud, educación, trabajo a toda la población. La crisis de este paradigma, luego de una crisis económica, la de 1973, que le va a dar paso a otro paradigma, que es el modelo neoliberal, donde justamente muchas de estas conquistas sociales y derechos empiezan a cuestionarse, y es el privado y la empresa multinacional y la desregulación y la descentralización del Estado que van a empoderar y crear una mayor concentración de la riqueza. Por ende van a crear estados con menor capacidad de incidencia y transformación y grandes grupos de poder o corporaciones o empresas multinacionales que van a justamente poner en jaque el poder de los estados y crear dinámicas más desiguales. Algo a tener en cuenta, que obviamente es un factor decisivo en la historia, en el destino también de lo que podamos construir como futuras sociedades, es que el capitalismo no nace de un repollo, sino que en definitiva hay una dinámica, que es la dinámica de la conflictividad y de la disputa por el sentido común, por el destino del Estado, por quién va a gobernar, la dinámica de la lucha de clases, diría Marx, ¿no? Marx va a decir, toda la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, y en definitiva, así como aparece la burguesía, así como aparecen las grandes industrias, y una relación de dominación, de sometimiento, de sueldos muy bajos y explotación laboral, en esa primer sociedad industrial, en esas grandes urbes que se generan luego de la Revolución Industrial, también aparece una resistencia. También aparecen experiencias organizativas de los trabajadores, como por ejemplo los sindicatos, mutuales, clubes, diarios obreros. Entonces, hay
expresiones, organizaciones que van creando los trabajadores justamente para resistir esta dinámica desigual y para conquistar derechos, ¿no? Para crear una lógica más igualitaria. El movimiento obrero empieza a organizarse, los primeros espacios de socialización, como decíamos, clubes para los trabajadores, mutuales, las cooperativas que van a tener justamente otras experiencias alternativas a la empresa capitalista. Luego los partidos políticos, como ya espacios que van a representar los intereses de los trabajadores. Acá aparece el anarquismo y el socialismo como las primeras ideologías, ¿no? Esto ya 1830, 1840, que aparece toda una ideología. Y luego grandes rebeliones que se dan como procesos de transformación. Francia, por ejemplo, fue un espacio, un lugar donde en todo el siglo XIX se dieron distintas rebeliones populares muy grandes, 1830, 1848, la Comuna de París, 1870. Y luego, directamente, bueno, 1917, primera revolución de tipo comunista, la Revolución Rusa. Más allá de los ejemplos concretos, en definitiva está bueno pensar también la conquista de derechos que se da, ¿no? Digo, primeros derechos civiles. Revolución Francesa, bueno, queremos tener derechos individuales, queremos derecho a la vida, a la opinión, a salir y entrar del país, bueno, todos estos derechos que se dan. Luego los derechos políticos, queremos participar, queremos votar, queremos opinar libremente. Obviamente se dan siempre como procesos lentos. Incluso también sumar acá la cuestión de género, ¿no? Porque en 1912, está bien, ley Sáenz Peña, voto, ampliación del sufragio, pero votan solamente los mayores varones a partir de 18 años, lo cual la mitad de la población sigue sin derechos políticos. Recién en el 47, Eva Perón, bueno. Luego los derechos sociales, tercera generación, salud, educación, trabajo, vivienda, ¿no? Y en definitiva está bueno pensar estos recorridos, o pensar hoy en día qué es el trabajo formal, qué derechos tiene el trabajo formal, por qué existe la informalidad, qué pasa con eso, por qué el Estado no puede garantizar todos estos derechos. Bueno, es un poco todo lo que abre este mundo en el que vivimos, esta tensión entre el capital y el trabajo, y este recorrido que se genera desde la Revolución Industrial hasta hoy. Y el gran interrogante es cómo justamente ponerle fin a la pobreza extrema, a las grandes problemáticas que existen dentro del sistema capitalista.